Buenas noches, colegas. Los saluda el CPA Víctor Parrales. Les doy la bienvenida a la clase número 4 de Aprendamos las Normas Internacionales de Información Financiera NIF y algo más. Lunes 24 de julio 2023, ya son las 19:30. Iniciamos puntuales. En esta jornada vamos a ir revisando ciertas operaciones contables con el tema de la normatividad y vamos a analizar un poco el tema del estado de situación financiera. Bien, ustedes en este momento están viendo la pantalla. Vamos a ir a la pestaña, vamos a ir a una pestaña de un modelo de un estado de situación financiera. Voy a ampliarlo para que ustedes puedan verlo mejor. Y en este estado de situación financiera de la empresa ABC, Sociedad Anónima, cortado al 31 de julio. Lo hemos fechado con 31 de julio. Bien, cuando nosotros observamos, miren que no utilizo la palabra vemos, cuando utilizo la palabra observamos. Cuando observamos los estados financieros, en este caso, el estado de situación financiera, nosotros, como contadores públicos, al observar este conjunto de elementos financieros y sus cifras, deberíamos poder entender ligeramente qué es lo que está ocurriendo en la compañía. Bien, y esto me recuerda al médico, esto me recuerda al médico. Todos nosotros, creo que todos los que estamos conectados acá, hemos ido al médico, nos han sacado una radiografía, entonces el médico saca de la funda esa radiografía, la pone en la luz, en el panel de luz que tiene, y comienza a examinarla. Muchos de nosotros, al ver al médico examinar esta radiografía, nosotros nos hemos preguntado, creo que todos nosotros nos hemos preguntado, ¿qué es lo que él ve? ¿Qué estará viendo? Entonces nos preguntamos con asombro, ¿qué estará viendo? ¿Qué estará mal? ¿Ah? ¿Qué me dirá? Muy bien, nosotros igualmente, cuando cogemos unos estados financieros, igual que el médico, igual, comenzamos a observar para llegar a unas conclusiones rápidas de qué es lo que está ocurriendo en la compañía. Esas conclusiones no son absolutas, esas conclusiones apenas son un borrador de lo que nosotros consideramos que pueda estar ocurriendo en esa compañía, pero vamos a poder lograr ir a esas conclusiones, a ese borrador de conclusiones, siempre y cuando nosotros tengamos juicio y criterio, o lo que actualmente con la reforma de la NIF simplemente decimos el juicio profesional. Entonces, como hemos conversado ya ampliamente, ese juicio profesional
Es producto ¿de qué? De la experiencia. Es producto del conocimiento técnico, del conocimiento de los negocios, del conocimiento del entorno, del conocimiento de la administración y de los recursos que administra. Y es este conocimiento el que nos va a permitir entender al momento de observar la información financiera. Caso contrario, sin esa experiencia, sin ese conocimiento técnico, no podría concluir qué está pasando. Ejemplo, cuando usted está revisando la información financiera, usted debe de entender que los números y cada una de esas cuentas que está observando es una persona y es un departamento. Entonces voy aquí a anotar departamento en esta columna y persona. Voy a poner persona. Entonces cuando usted revisa la información financiera, usted dice, hey, cuentas corrientes en instituciones financieras. Entonces algo que debe de entender es quién es responsable de la preparación de las conciliaciones bancarias. Ejemplo, María. María es la responsable, ejemplo, María Figueroa es la responsable de realizar las conciliaciones bancarias. Esto lo maneja contabilidad. José, ¿cómo estamos, José? Buenas noches. Tengo problemas, Víctor, para escuchar, no te escucho. Es problema con el equipo, problema con el equipo. Ok, voy a intentar otra vez volver a entrar y salir. Muy bien. Bien, entonces, ¿por qué es importante entender esto? Cuando usted revisa la información financiera, debe entender quién procesa la información y qué capacidades tiene para procesar esa información. Entender también si la persona que maneja esa información cierra el círculo de la operación. ¿Qué es cerrar el círculo de la operación? Es que aparte de que realiza la conciliación bancaria, también hace la revisión de los mayores contables de banco, hace los registros, registra la información de las operaciones financieras no registradas, impuestos no registrados, etcétera. Al entender esto, podemos llegar a una conclusión, a un nivel, no total, pero sí ya cada vez vamos subiendo la rayita, si esa información financiera es confiable o no es confiable. Recordemos algo, usted va creando una lista o un checklist donde usted por su experiencia dice, a ver, voy a preguntar, ¿quién hace las conciliaciones bancarias? Tal persona. ¿Firman las conciliaciones bancarias? ¿Quién revisa los mayores contables? ¿Quién registra las operaciones financieras no registradas? ¿Quién revisa los cheques no
girados y no cobrados. Y todo esto es importante, sumamente importante, porque créame, hay muchas empresas que tienen cheques girados y no cobrados hasta de hace 2 años. Ni la contadora, ni quien realiza la conciliación hacen por lo menos una reflexión. Hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos cheques no están cobrados? O si esos cheques deben ser ya anulados o reversados, etcétera. Entonces, todo eso usted comienza a revisar y a preguntarse. Un ejemplo, ahí usted, al seguir revisando el tema de las cuentas por cobrar, un ejemplo, usted dice, ¿quién está detrás de las cobranzas? Ejemplo, detrás de las cobranzas está José. José. José es del departamento de cobranzas. Ah, muy bien. José trabaja en el departamento de cobranzas, está a cargo de las cuentas por cobrar comerciales locales no relacionadas. Estas cuentas por cobrar comerciales han cerrado entre el año 2022 y el año 2023 en $2 millones. Entonces, usted se pregunta, $2 millones están pendientes de cobro. ¿Qué preguntas debo de hacerme para saber si esas cuentas por cobrar se están manejando correctamente? Entonces, ¿se recuerdan la primera clase? La primera clase, ¿de qué hablamos? Del manual de funciones. ¿Cuáles son las funciones de José? ¿Cuáles son esas funciones de José? ¿Cuál es el control interno? ¿Cuál es el manual de control interno del departamento de cobranza? ¿Hay un manual de control interno? Colegas, a veces cuando nos toca solicitar el manual de control interno en la compañía y nos dicen, no, nosotros no tenemos manual de control interno. Eso no es importante, nuestra empresa no necesita manual de control interno. Y es terrible cuando tú escuchas esa respuesta de profesionales y es que no entienden para qué sirve el manual de control interno. No lo entienden. Les voy a hacer una pequeña explicación. Los estados financieros son razonables, pero para poder llegar a esa razonabilidad y poder tener una alta seguridad de que esos estados financieros son razonables, es porque existe un mecanismo de control interno que asegura que las operaciones registradas en los estados financieros son llevadas de acuerdo a un tratamiento de control interno de la empresa. Ejemplo, que se registran correctamente en el sistema informático los ingresos de caja, que los recibos de cobro están siendo archivados numéricamente y se lleva un control. Ejemplo de esto que les estoy diciendo, los recibos de cobro. Oiga, en una gran mayoría de empresas no hay nadie que controle los recibos de cobro. Le dan los talonarios a los vendedores
como que si esos talonarios son confites, se los entregan y los vendedores, ciertos vendedores, no todos, ciertos vendedores, entregan de forma ordenada y numéricamente la información, los recibos. Y a veces cuando vas a revisar esos recibos, hay recibos que faltan, hay recibos que no tienen firma, hay recibos que no tienen anotado todos los datos. Entonces, miren la importancia de entender qué es el control interno y cómo es relevante para la presentación de la información financiera. Y un tema que estaba reflexionando referente a mi colega Cuenta, nuestro colega de Colombia, que nos hacía la consulta sobre el estado financiero tributario. No puede haber y no hay un estado financiero tributario porque el único organismo que indica qué son los estados financieros es el IASB. Si el IASB considerara que se podría formular un estado financiero tributario, estaría recogido dentro de las normas. Y lo otro es que eso sería imposible porque el estado financiero tributario no revela y presenta una información fidedigna. Entonces, por estos casos es que no puede darse un estado financiero tributario. Pero bien, no soy dueño de la razón y cada uno reflexionará sobre el tema. Entonces, dicho esto, un ejemplo, no hay nadie que reciba y revise los comprobantes de cobro. Entonces, yo todas esas preguntas son las que me formulo. ¿Hay un manual de funciones? ¿Hay un manual de control interno? Y si no hay esas dos cosas, entonces esta información financiera no es y no podría ser relevante. Ya hay un alto grado de duda sobre la información presentada. Solamente ya con este tema. Y ahora, si preguntamos si hay un manual de políticas contables, entonces ya nos preguntamos que si no hay, entonces se sigue elevando esa duda. Un ejemplo de lo que acabo de indicarles al entender y tener esta experiencia en el tema de cobranzas. Por lo general, cuando nosotros, un ejemplo, la gerencia, la administración dice, oye, estas cuentas por cobrar están muy elevadas. Y en relación con el año anterior, estas cuentas, en vez de haber disminuido, han aumentado. Entonces, en muchos casos, a veces de manera ligera, se esboza, se dice que el departamento de cobranza no está funcionando, que el departamento de cobranza no sirve. Y eso es un error garrafal. ¿Y por qué es un error? Porque se juzga sin antes haber realizado una revisión a ese departamento. ¿Qué departamento? El departamento de cobranzas. Y entender, ejemplo, por qué esas cuentas por cobrar se han elevado. ¿Es realmente culpa de cobranza? Y la respuesta es no. Un ejemplo, pueden haber otros culpables. Un ejemplo, cuentas por cobrar está
realizando muy bien y técnicamente su trabajo. Pero el departamento de ventas, con el ánimo de vender, vende a cualquier persona. Le vende a cualquier persona sin ningún tipo de análisis. En este caso, preparación de solicitudes de crédito, requerir copia del documento de identificación, revisar los antecedentes penales, revisar si es una empresa los estados financieros, entender cómo hacer un análisis financiero. Entonces, el departamento de venta muchas veces vende por vender y el dueño con el afán de vender les da carta abierta, luz verde total. Entonces ya hablamos que el departamento de cobranza no es el culpable, sino el departamento de venta. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo analizo esta información financiera, debo verlo todo, debo de entenderlo, debo estar preparado para realizar las preguntas correctas, para buscar esa aguja en ese pajar y poder identificar cada uno de sus procesos. Segundo ejemplo, puede ser que el departamento de ventas no sea el culpable ni el departamento de cobranza. Puede ser que la mercadería que se importa es de muy mala calidad y que con el ánimo de vender barato y vender más, compramos a un país asiático tal vez un producto de muy mala calidad, que el producto se daña rápidamente. Entonces, al venderlo, ¿qué ocurre? Que a nuestros clientes se les va a dañar este producto. Entonces, ya no es culpa de cobranza, ya no es culpa del departamento de venta, sino es culpa de la administración o es culpa del departamento de comercialización, que con el ánimo de traer más producto y venderlo, traen cualquier producto y de muy mala calidad. Bien, entonces con este ejemplo, el punto es que cada una de estas cifras que nosotros revisamos tienen incidencias en otros departamentos, como el caso de las cuentas por cobrar. Un ejemplo, tenemos los impuestos, el crédito tributario del IVA, el crédito tributario de la retención en la fuente de impuesto a la renta, el crédito tributario de retención en la fuente de IVA. En nuestros países tal vez se llame con otro nombre, pero es la misma situación. Entre países, entre países aplican los mismos tratamientos tributarios para, de una manera, estandarizarlos. Pero la misma situación, tal vez el IVA se llame en su país, tenga otro nombre. Bien, entonces, cuando hablamos de los impuestos, ¿quién maneja estos impuestos? Entonces, nosotros identificamos, mira, esto lo maneja contabilidad, contabilidad. Y el crédito tributario lo maneja Teresa, al igual que también maneja las retenciones en la fuente y el IVA. ¿Qué preguntas nos debemos de hacer? ¿Qué preguntas nos debemos de hacer? ¿Teresa está cerrando el círculo? Entonces, cuando decimos si Teresa está cerrando el círculo, le preguntamos, Teresa, ¿usted revisa los reportes de venta, perdón, los reportes de compra, de dónde se genera ese crédito tributario registrado de IVA? ¿Usted realiza las declaraciones de impuestos o usted le pasa la información al contador o a la contadora de la compañía? ¿Usted descarga de los portales fiscales los documentos tributarios?
¿Quién concilia esa información con la contabilidad? ¿Quién la concilia? Ejemplo de esto que acabo de decir. Lo que yo les digo en esta charla no es que me lo estoy inventando, es una realidad y es producto de la experiencia, y lo que yo les transmito es parte de mi experiencia. Entonces, siempre me han escuchado decir que soy un profesional de 53 años, que va a 53 años, y son 34 años de experiencia tanto como contador en el área de auditoría y como expositor. Entonces, un ejemplo, en una compañía, no había quien conciliara y descargara la información de los portales, y no había una revisión. Conclusión del asunto: habían impuestos del IVA, de impuesto a la renta, que no se registraban oportunamente y que por culpa de ello se pagaban más impuestos. Y aquí quiero acotar algo. Miren, es verdad que tal vez el empleado no gane el sueldo fabuloso que cada uno desearía ganar, ni tal vez tenga el sueldo que aspiraría a ganar. Pero cuando uno asume una responsabilidad, sea que me guste la persona o sea que no me guste la persona o la empresa, debo de hacerlo bien, debo de hacerlo bien. Pero a veces resulta que no lo hacemos bien y nos escudamos con estas expresiones mediocres. Es que así se venía haciendo, así me dijo el contador que hiciera, o así tal cosa. Y eso no son las expresiones de un profesional. Un profesional resuelve un problema, y si se tiene que ir de la empresa que no le gusta, se va, pero se va por la puerta grande. Y yo, en lo personal, no es que me trato acá de pavonear con ninguno de ustedes. Si he tenido que irme, me voy, pero nadie puede hablar nada de mí. Entonces ustedes también hagan excelente su trabajo, preparen la información, pero todo esto de información que estamos viendo aquí, ¿qué implica? Cambios fiscales constantes. La pregunta es: ¿la persona que está pagando esos impuestos se está preparando por lo menos una vez al año? ¿Lo están enviando a cursos? ¿Está leyendo? ¿Tiene manuales de funciones? ¿Tiene manuales de control interno? ¿Entiende, entiende el tema de las NIF y lo que implica estos impuestos en las NIF? Un ejemplo: en una ocasión decía alguien: oiga, pero es que estos impuestos no tienen nada que ver con las NIF, y los impuestos, y los impuestos no son NIF. Sí, por supuesto que sí. Los impuestos no son NIF. Los impuestos son un conjunto de reglas, ¿no?, que toma cada país, y ahora es cada año que está realizando actualizaciones, justamente, entre paréntesis, para obtener ingresos y dar soluciones a los problemas financieros del Estado. Pero, ¿hay un tratamiento de las NIF? Claro que sí, po. Caso contrario, ¿cómo los vas a registrar contablemente? Porque fiscalmente no es que hay un tratamiento, o sea, contable. Hay un tratamiento fiscal. Un ejemplo: el IVA es producto ¿de qué? De las compras. Ese IVA se me transforma en un crédito tributario. ¿Debo ese crédito tributario registrarlo en mi contabilidad?
La respuesta es sí. Sí. ¿Qué norma trata sobre este tema de que yo debo registrar estos impuestos? Tenemos la NIC número 1. Tenemos el marco conceptual de la información financiera. Tenemos el principio de acumulación o de vengado, etcétera. Entonces, ¿qué implica registrar estas operaciones? Y ahí debemos entender otros temas más que todavía no los voy a abordar. Pero conclusión del asunto, los impuestos que estoy registrando aquí están de conformidad a un tratamiento de las normas internacionales de información financiera. Y es lo que estoy registrando: el crédito tributario, las retenciones en la fuente y la retención en la fuente del IVA. Bien, yo les he dicho a ustedes, un ejemplo, que ustedes deben de tener su manual de políticas contables. Porque su manual de políticas contables va a recoger el tratamiento financiero que usted le va a dar a ciertas operaciones relacionadas con el inventario. ¿Qué ocurre en la actualidad? Recordemos que todos nosotros que hemos estado en el colegio, en la universidad, ¿no? Durante mucho tiempo, me refiero a colegios contables y universidad, un ejemplo, nosotros decimos, se compra inventario por $200,000. Se compra inventario por $200,000. Entonces, cuando dice se compra inventario por $200,000, usted que está escuchándome y está viendo la pantallita, usted dice rápidamente, ah, esa sí me la sé, pues eso es facilito. Eso es inventario y es proveedores. ¿Ah? Inventario y proveedores. ¿Cuánto? $200,000. $200,000. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo podemos hacer rápidamente? Porque esta era una de las operaciones más usuales que se realizan en la universidad. Son las más usuales que se utilizaban en la universidad. Y ya mentalmente estamos programados. Mentalmente estamos programados. ¿Ya? De lo que yo ya les dije anteriormente. Como hemos venido constantemente escuchando la publicidad, ya nos han programado para que solo compremos ese producto. Como siempre escuchamos esa operación en la universidad, ya estamos programados para decir inventario, proveedores. Pero ese cassé que constantemente, ¿no?, le damos vuelta con el lápiz o el dedo, debemos borrarlo y debemos nuevamente regrabarlo. Entonces dice, mira, se compra inventario por $200,000. ¿Cuál es el tratamiento contable que debemos darle a esa operación? ¿Qué dice nuestro manual de políticas contables? ¿Qué dice nuestro manual? Vamos a suponer que ya tenemos nosotros el manual. Ya tenemos el manual y vamos a compartirlo, que es el libro de las NEF.
Entonces, en este libro de las NIF, yo me voy al índice, y busco la normatividad. Busco la normatividad y la encuentro que es la NIF 2. NIF 2, NIF 2, inventario. Ya ahí, solamente con hacer esto, yo ya estoy trabajando técnicamente. Ya no lo estoy haciendo subjetivamente, producto de lo que escuché en la universidad. No, ahora yo sé que hay una norma y me voy a esa norma, la NIC 2, inventario. Entonces, la NIC 2 me dice, vaya a la página 1257. Bien, antes de ir a la página 1257, ¿por qué hago énfasis en esta ligera explicación que es la NIC 2 inventario? Porque hay otras normas que al no darle este énfasis, como estoy haciendo con la NIC 2 inventario, contabilizamos erróneamente. Ejemplo, las ventas, el tema relacionado con la venta. Ejemplo, las cuentas por cobrar. Contabilicemos equivocadamente y lo hacemos mal. Entonces ya al momento de ir y adentrarnos, ¿qué hacemos? Vamos a la página A1257. Muy bien, estamos en la página A1257, la NIC 2, inventario. Y antes de ir al tema conceptual, vamos revisando. Mira, el inventario me habla sobre un objetivo, me habla sobre un alcance. Definiciones, me habla sobre el tema de las definiciones. Me habla sobre la medición de los inventarios. Me habla sobre costo de los inventarios. Fórmula del cálculo de costo. ¿Qué será eso de la fórmula del cálculo del costo? Me habla sobre valor neto realizable. Reconocimiento como un gasto. Y esta NIC 2 está relacionada con la NIF número 15. La NIC 2 está relacionada directamente con la NIF número 15. Ingreso de actividades ordinarias producto de contratos. De contratos creo que con los clientes. ¿Ya? Ahora, ¿usted debe aprenderse de memoria esto? La respuesta es no. No, yo no lo sé de memoria esto. No me lo sé de memoria. ¿Qué me sé? La esencia. ¿Qué significa eso? Que si yo no me acuerdo de algo, ¿a dónde voy? Al libro de las NIF. ¿A dónde voy primero? Al índice. Y en el índice me va a decir, oye, ¿cuál es la NIF 10, la NIF 28, la NIF 20, la NIF 24, la NIF 3? ¿Por qué no me las acuerdo? Pero yo ya sé la esencia, a dónde voy, voy al libro. Y después del libro, me voy a la norma y me ubico en el índice para ir donde quiero ir. Ejemplo, medición de los inventarios. Entonces, si yo soy nuevo y no entiendo la norma, me va a tocar leer. Me va a tocar leer para entender qué dice el objetivo. Entonces, un ejemplo. El objetivo
de esta norma, el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable. Tal como un médico, cuando usted va a hacerse chequear por alguna dolencia, ¿qué hace el médico? Le prescribe a usted cuál va a ser el tratamiento para que usted siga ese tratamiento y pueda superar esa dolencia. Lo mismo ocurre en la contabilidad. Hay un tratamiento contable para el registro de las operaciones ¿de qué? De los inventarios. Entonces nos dice más adelante, un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como activo. Mira esta partecita interesante. Un tema fundamental. ¿Ah? Le preocupa a la norma, le preocupa a los profesionales que desarrollaron esto. Es cuáles son los montos que debo reconocer como un activo y cuáles van a ser esos montos que debo reconocer como un gasto, porque no todo es activo y no todo es gasto. Entonces, para yo poder tener esa certeza alta, debo tener experiencia y debo tener ese conocimiento técnico. Ejemplo de lo que acabo de decir. Un ejemplo, imagínese que usted compra un inventario. Compra un inventario por $1.000.000 y producto de las inundaciones, el puente que lo llevaba a la empresa fue destruido y va a estar destruido durante un mes. Ese puente que está destruido y le obstruye el que usted pueda continuar, le ha provocado a usted que alquile una bodega por $30.000. Entonces usted ha alquilado una bodega durante un mes con un valor de $30.000. Eso es algo inusual, no es cotidiano, no es normal. Esos $30.000 van a ser parte del costo del inventario o van a ser un gasto. Y ahí es donde usted debe discernir qué es costo y qué es gasto. Bien, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Mire esta parte también importante. Para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Y yo les dije a ustedes, esta norma va de la mano con la NIF número 15. Y es que ahora no es que, un ejemplo, tú coges y emitiste la factura fiscal, y ya eso es una venta. No, debes ver si se han cumplido ciertos requisitos o pasos para que tú puedas reconocer un ingreso. Entonces, entre esos es que hay un compromiso entre las partes y se ha emitido un contrato. Se han transferido ese bien o ese servicio a ese cliente para poder emitir ahora sí el comprobante de venta, producto de la satisfacción entre las partes. Entonces, estos pasos, que puede ser una empresa de venta de vehículos, puede ser una empresa de venta de software, puede ser una empresa dedicada a la construcción. Entonces,
debo de observar la NIF número 15. Estaba revisando la charla número 1, en la charla número 1, y en la charla número 1 me pasó lo igual que lo de Maluma, borré cassette, me olvidé y equivocadamente en el tema de propiedades, planta y equipo, ¿no? Yo indicaba equipos, vehículos y dije promedio ponderado. Entonces dije, ¿qué le aplicamos? Promedio ponderado. Lo que quise decir era línea recta. ¿Qué le aplicamos? Línea recta. O sea, que a todo le aplican línea recta, a todo. Como en los inventarios, a todo le aplican promedio ponderado. Entonces ya sabes, si escuchan el audio número 1 en YouTube, quiere decir línea recta. Bien, entonces ya entendemos que esto de los ingresos correspondientes sean reconocidos, esto tiene que ver con la NIF número 15. Esta norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo. Disculpen que haga pausa en cada línea, pero es importante hacer la relevancia. Un ejemplo, miren qué le dice la norma. Esto suministra una guía. No te dice, hey, yo tengo la verdad completa. Porque han tratado de crear un marco, los desarrolladores de esta norma, los colegas del IASB. Entonces, en esta guía, para que usted establezca qué puede ser un costo que se va a activar y qué puede ser un gasto. Pero usted en su empresa que conoce su negocio, que conoce su actividad, en el manual de políticas contables, usted va a desarrollar el por qué registra algo como costo o como gasto, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. Un ejemplo. Mire otra vez que la importancia de estos párrafos son párrafos de oro, y por si acaso no exagero, no exagero, son párrafos de oro que si tú tienes la práctica y vas entendiendo estos párrafos, créeme que estos párrafos son de oro. Un ejemplo, incluyendo también cualquier deterioro. Entonces, cuando yo cojo y reviso la información financiera, reviso el estado de situación financiera, oye, aquí han evaluado el deterioro en esa información. ¿Ah? ¿A qué se dedica esta empresa? Y ahí te acuerdas lo que te dije. No lo ves el estado financiero, lo observa. Esta empresa es una empresa dedicada a la venta de calzado y ropa. Pero si es una empresa dedicada a la venta de calzado y ropa, ¿por qué no hay una provisión por deterioro? ¿O todo se ha vendido? Todo se ha vendido. Y recuerden que la ropa y el calzado pasa de moda. Y ya hay calzado que no se vende y hay artículos de moda que ya no se venden y han perdido valor. Ah, ese inventario que está ahí no tiene un valor de $500,000. Ahí hay un error. No han hecho un análisis del deterioro para establecer cuál es el valor de ese inventario. Venta de electrodomésticos. ¿Han hecho un análisis de deterioro? ¿Han visto qué productos están dañados o qué productos se han desfasado tecnológicamente? Ejemplo, los televisores. ¿Hay alguna campaña? Miren lo que acabo de decir. ¿Ha habido alguna campaña para que antes de que eso se deteriore, sacar esos televisores, aunque sea a valor de costo? De esto, un ejemplo, en una compañía XYZ, en algún momento, tenía inventarios demasiado altos y deterioros que llegaban a los $200,000.
producto de lo que yo les digo, el análisis que se hace al entender la norma, se hizo una revisión de lo que estaba pasando. No habían manuales de mínimos y máximos en las existencias. No había una política correcta del tema de los deterioros. No había reuniones de la gerencia con el departamento referente a esos productos que iban a caducar. Y eso se cambió. Ahora, un ejemplo, los inventarios ya no llegan a ese valor de $200,000. Ahora, por lo mínimo, por un tema del negocio mismo, ya se los ha bajado a unos $30,000. Pero con este ejemplo que estamos leyendo la norma, es lo que yo trato de realzar y explicarle a ustedes. ¿Ah? Cualquier incluyendo, han hecho el análisis del deterioro que rebaja el importe en libros, en este caso, que indique cuál es el nuevo valor, cuál es el valor neto realizable de ese inventario. Miren todos estos puntos técnicos que he podido lograr solamente en este párrafo y que me han ayudado a venderme profesionalmente. Porque lo mismo que yo les estoy diciendo a ustedes es lo que en algún momento le digo a los clientes, pero con palabras más sencillas. Entonces ahí es donde amplío el tema y podemos ir entendiendo qué hacer. Entonces tenemos el otro párrafo, el alcance. Veamos, hay un párrafo que ha sido eliminado. Nos dice, esta norma es de aplicación a todos los inventarios. Aplíquese a todos los inventarios, excepto a estos que están aquí. Entonces, cuando usted lee el alcance, lo que le quiere decir es de dónde a dónde yo puedo aplicar la NIC 2. A qué sí puedo y a qué no puedo aplicar la NIC 2. Entonces, un ejemplo, ahí viene el tema de instrumentos financieros, activos biológicos, a productos agrícolas y forestales, a intermediarios que cotizan materia prima, etcétera. Entonces ya entiendo el alcance y entiendo a qué puedo aplicar la NIC 2 y a qué no puedo aplicar la NIC 2. Entonces sigo avanzando, leo y me toco con las definiciones, lo que yo siempre les digo a ustedes. Perdón un momento. Hay que tomar agua, ¿eh? Claro, claro, hay que tomar agüita. Está bien. Entonces, en el tema de las definiciones, es sumamente importante. Un ejemplo, yo era parte de ese grupo que me saltaba las definiciones. Yo quería ser bacán, yo quería coger, irme, dejar de leer las definiciones porque, ¿sabes qué? Era pura palabrería, puro texto, ¿no? Entonces, yo quería ir directo al grano. Entonces, al dejar de leer, yo comenzaba a leer el valor neto realizable, hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener por la venta de los inventarios en el curso normal de la operación. ¿Entendiste eso? ¿Sabes qué es valor neto realizable? Si no sabes qué es valor neto realizable, nada de lo que hemos leído has entendido. ¿Ya? Entonces ahí viene el por qué no me puedo saltar las definiciones. Entonces estas definiciones no las vamos a saber tampoco de memoria. No las podemos. Pero sí que entendemos la esencia. Entonces comenzamos a leer despacito los términos siguientes se usan en esta norma con los significados que a continuación se especifican. Inventarios
son activos. Mira esto. Inventarios son activos. ¿Entiendes qué es un activo? ¿Sabes qué es un activo? Entonces ahí no vas a decir, activo es todo lo que tiene la empresa. No. ¿Qué es un activo? Un activo es aquello que te va a generar beneficio económico futuro. ¿A favor de quién? De la empresa. Entonces, ese activo, que es el inventario, tú debes preguntarte, ¿ese inventario que estoy observando es un activo? Porque a lo mejor ya es basura. ¿Y en qué se transforma esa basura? En una pérdida, en un gasto. Entonces, mira esta partecita. Inventarios son activos. Ya sé que es un activo. A. Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, ¿no? Que puede estar dentro del ejercicio corriente o puede estar en los siguientes periodos. Entonces, ¿qué son? ¿Qué es el inventario? Son activos. ¿Para qué tengo esos inventarios en mi bodega? Los tengo, son poseídos, ¿para qué? Para ser vendidos o utilizados en el proceso de producción con vistas a esa venta. Entonces están también en el proceso de producción. Carlos. Sí, de definitivo, eh, todo lo que es inventario, su función es eso, ¿no? Es ayudar a vender, ¿no? ¿Sí? O sea, es el producto o servicio que yo voy a vender, ¿no? ¿Sí? Claro, claro, y es Pero tiene pues un costo que pues hay que descontar, ¿no? De las ventas. Ahora, lo que tú dices es correcto, ¿no? Si ese inventario ya no funciona, pues ya se convierte en un gasto porque ya no lo puedo vender, ¿no? A menos que lo venda como chatarra, pero eso ya serían otros ingresos porque ya no cumple su objetivo, ¿no? muy De bien. crecer, ¿no? ¿Ok? Excelente, excelente tu reflexión, Carlos. Y aquí un ejemplo en la reflexión que acabaste de hacer, ¿no? Va a depender, va a depender de la actividad de la empresa. A lo, Definitivo, ¿no? a lo mejor ese inventario se va a transformar en un gasto. A lo mejor ese inventario lo puedo transformar nuevamente. A lo mejor ese inventario lo puedo reciclar o lo puedo convertir en repuesto. Muchas cosas pueden suceder dentro de una empresa. Por eso es que la experiencia es sumamente importante dentro del negocio. La Sí, experiencia profesional. fíjate, Víctor, que si te doy un ejemplo, por decir, ¿no? Eh, hay ciertos productos, por ejemplo, aquí en México, cerca de Guatemala, ¿Ya? que la madera, por ejemplo, eh, después de que se hace, pues, por ejemplo, maderas de triple A para poder vender, todo ese acerrín que queda se puede convertir en subproducto, ¿no? Claro, Ejemplo, yo puedo hacer con eso la pared de mi oficina y queda preciosa, ¿no? O sea que no debemos, antes de desechar un producto, tirarlo y ya, ¿no? Al contrario, ¿no? Por ejemplo, las latitas de refresco, ¿por qué las recogen, no? Pues porque hacen muebles, hacen varias cosas, ¿no? O sea que así es. realmente todos debemos aprovechar hasta donde se pueda, ¿no? Sí. Así es, así es, así es, Carlos, y con tu explicación sumamente positiva, es la parte donde hablamos del conocimiento del negocio. No todo puede ser gasto, puede ser que, de acuerdo a la actividad de la empresa, esos productos
nuevamente puedan ser utilizados. Ejemplo, empresas recicladoras. Bueno, no sé si algunos de ustedes ya habían nacido o los que están, ustedes, no sé si vieron la novela, yo también era novelero, ya, el tema de la novela, El Rey de la Chatarra. El Rey de la Chatarra, una novela brasileña, ¿se acuerdan? Entonces, este rey de la chatarra cogía y reciclaba y producto de esto se generaron muchas empresas que reciclaban, muchas empresas recicladoras y empresas recicladoras, producto de la basura. En algún momento tuve la oportunidad de trabajar. Imagínate, una empresa recicladora. ¿Saben cuánto vendían en el tema de la basura que reciclaban? 35 millones de dólares solo de la basura. Es increíble. Yo decía, el que tiene ese ojo comercial, solo de la basura, 35 millones de dólares. Entre plásticos, entre el tema de los cables que botaban, el cobre, otra vez lo fundían, vendían, exportaban el cobre, exportaban otros productos. Un ejemplo, lo que dice Carlos, las latas de la cerveza, todo eso lo utilizaban y otra vez le daban el tratamiento correspondiente y se vendía. Y solamente esa empresa vendía 35 millones de dólares. Imagínense. Entonces, mira, todo esto es producto ¿de qué? De la experiencia. Y entonces tenemos el C en forma de materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Entonces, cuando yo veo ese inventario que tenemos en el estado financiero, yo ya sé, productos vendidos, productos en producción, suministros y materiales. Entonces yo comienzo a hacerme las preguntas correctas. Y esas preguntas correctas que yo me haga son las que me van a ayudar ¿a qué? A venderme profesionalmente, a resolver problemas, a hacer lo que otros no hacen. ¿Ya? Y eso te ayuda a esta norma, créeme. Las normas te ayudan a ampliar ese campo de visión. Entonces, el valor neto realizable, por ejemplo, nos dice es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. Una explicación de este tema. El que yo lea esto, un ejemplo, esta definición, valor neto realizable, voy a leerlo despacito nuevamente, es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. Puede ser que alguno de ustedes lo haya entendido, puede ser que otros no lo hayan entendido. A mí, en lo personal, en algún momento que aprendí el tema de las NIF, yo no sabía ni qué me quería decir, así con toda la franqueza, ni entendía, ni sabía qué me quiere decir este párrafo. Entonces ustedes me han escuchado por varias ocasiones que lo que usted lee en la norma es una pequeña parte. Si a usted le asusta las 2.307 páginas, más el libro B y C, que dan un total de 5.000 y pico de páginas, más miedo le va a dar todo lo que subyace abajo de esos libros. Y todo lo que subyace debajo de esos libros es mucho, 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 mucho más. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que un ejemplo, al leer la norma le va a exigir a usted que vaya a investigar. Un ejemplo, ¿qué usted va a investigar? ¿Qué es valor neto realizable? Entonces en Google usted pone ejemplos de valor neto realizable. ¿Qué es eso del precio estimado de venta de un activo? ¿Qué es eso? Ya entendí.
¿Qué es eso menos los costos estimados para terminar su producción? ¿Qué es esa vaina? Ah, ya, perfecto, lo entiende. Pero ¿qué conclusión del asunto? ¿Qué va a tener que hacer? Ir a investigar. Si no investiga, no va a saber qué es valor neto realizable. Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Este es otro concepto que te lleva a investigar. Y un ejemplo solo de leerlo ya te da dolor de cabeza. Al inicio te da dolor de cabeza. Te da dolor de cabeza, pero ya conforme vas rodando, vas avanzando, ya vas asimilando y la cosa va disminuyendo. O sea, ya vas obteniendo otros criterios. Entonces, para esto, para entender más a fondo qué es este valor razonable, esto me lleva a tener que leer la NIF número 13, medición del valor razonable. Una anécdota. No me he podido leer todas las normas. Hay normas que me faltan por leer, pero sí me he leído un 80% de las normas y me ha tocado investigarlas. Pero, un ejemplo, cuando me solicitan un servicio donde me preguntan algo muy técnico, un ejemplo, yo ya sé dónde voy, ya sé dónde ir, a dónde dirigirme. Entonces, necesariamente a veces puede ser que no lo hayas leído todo, pero al saber cómo está estructurado, tú ya sabes dónde ir y sabes qué leer para poderle dar un tratamiento a la consulta que te hace tu cliente. Ejemplo, una vez, en algún momento, una compañía me contrató para una consulta. Entonces, esa consulta estaba relacionada con ciertos costos. Eh, no tenía la respuesta en ese momento, porque primero, tú no puedes darle la respuesta al cliente en ese momento porque se la das gratis. Tú tienes que decirle, muy bien, ¿usted quiere una consulta? Sí. Entonces, esta consulta le vale tanto. ¿Está de acuerdo? Sí. Ok, voy a proceder a facturar y a cobrar el 50%. ¿Está de acuerdo? Sí, muy bien. Y ahí sí, un ejemplo, como ya sabes qué te preguntó, ya lo tienes claro, ya has hecho un levantamiento de esa consulta, vas a investigar. Ahí sí te toca leer toda la norma y desarrollar toda la norma para poderle explicar a tu cliente. Conclusión, ¿el tema de la norma deja ganancias? Sí, deja ganancias. Entonces, bien, hemos leído parte de esas definiciones, hemos leído parte de esas definiciones, ya entendemos, aquí voy a bajarle un poquito. Bueno, aquí te he dado otros temas. Un ejemplo, cuando obtenga un cliente que me, que me pague, ahí me pongo a leer todo esto. Ya estuve leyendo el valor neto realizable y esto aquí lo podemos leer más adelante. Entonces, bien, ahora aquí tengo el tema de medición de los inventarios, que es el tema que necesito para poder contabilizar esa operación de $200,000. Entonces, esto debo de leerlo, debo de entenderlo. Como soy contador de esa compañía, debo de entender esto para dar un tratamiento correcto. Entonces dice, los inventarios se medirán al costo. Ajá. Los inventarios se medirán al costo. Muy bien. O al valor neto realizable, según cual sea menor. Entonces los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable.
al valor menor. Entonces, ¿cuál es el costo de ese inventario? ¿Cuál es el costo de ese inventario? Entonces, el costo del inventario es el que está registrado en esa transacción que puede estar representada a través de un comprobante de venta, una escritura, un contrato u otro tipo de operación que se presente. Entonces, de acuerdo a esos documentos legales, es que me va a decir cuál es el costo, que es el valor fiable que yo voy a tomar para registrar en mi operación. Siempre y cuando entienda la operación. Siempre y cuando entienda la operación. Ejemplo de lo que acabo de decir. A veces, cuando compran una propiedad, planta y equipo, ejemplo, un edificio, vamos a suponer que el edificio vale $1.000.000, con el ánimo de pagar menos impuestos, el edificio en la escritura se lo registrará equivocadamente a un valor menor. Ejemplo, vamos a suponer que se lo registra en $500.000. Y los otros $500.000, equivocadamente, lo pagan por otras cuentas locales o cuentas del exterior. Entonces, la pregunta es, ¿qué operación yo registro en mi contabilidad? ¿La del $1.000.000 o la del $500.000 registrada en la escritura? Entonces ahí usted debe generar esa respuesta. ¿Y qué principio yo debo de observar para sustentar el por qué he tomado esa decisión? Entonces, ahí usted debe de entender que es esencia sobre la forma. El principio de esencia sobre la forma. Ejemplo, el valor que usted debería registrar no es el de $500.000, sino el valor de $1.000.000, porque el activo realmente costó $1.000.000. Y en las notas registrará lo que corresponda a registrar referente a esas diferencias. Con este ejemplo que les acabo de dar, es que usted también debe observar cuál es el costo de ese inventario. ¿Cuál es el costo? ¿Lo debe registrar al costo o al valor neto realizable? Entonces aquí, según cuál sea el menor. Costo, entonces, muy bien, ya entendí, los inventarios vamos a medirlo al costo, entiendo eso, y se medirán al valor o al valor neto realizable, según cuál sea el menor. Entiendo eso. Ahora, ¿cuáles son los costos de los inventarios? ¿Cuáles son los costos de los inventarios? El costo de los inventarios comprenderán todos los costos derivados de su adquisición. El costo de los inventarios comprenderán todos los costos derivados de su adquisición, transformación, así como otros costos. Cuidado. Dice, oye, Víctor,
Yo sumé el valor ese que tú dijiste que no iba en el tema del costo de la bodega de un mes por la caída del puente. Yo lo sumé. ¿Y por qué lo sumaste? Que aquí te dice, pues, párrafo 10. ¿Ah? El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición. Ah, muy bien, me parece excelente que hayas leído así. Deme un segundo. Deme un segundo. Ya. El Evangelio de la Biblia dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor entrar al mundo de Dios manco, cojo o tuerto que arder en el infierno con 2 manos, 2 pies o 2 ojos. Imagínate cuánto, Híjole, no los pones difíciles, ¿eh? imagínate cuántos de los que estamos aquí no estarían tuertos, cojos Ay, Dios. y manco, ajá. Ahí te quiero. Así es. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa? Lees literalmente y no analizas. Sí. Lees literalmente y no analizas. Y un ejemplo, sí, todos los costos derivados de su adquisición. Esto implica entender cuáles son mis costos normales dentro de la empresa. Esto implica leer otra literatura. ¿Ya? Ahí voy el tema. Esto implica leer otra literatura. Transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actuales. Ah, muy bien. Ya entiendo cuáles son. O sea, son todos los costos derivados de la adquisición, así como otros costos. Entiendo eso. En los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual. Muy bien. Entiendo. Fíjate, Víctor, perdón, aquí bueno, me sucedió una cosa, bueno, no, yo realmente, pues, eh, yo le decía a una empresa que compraba, productos del extranjero, ¿no? Y les decía, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que meter aquí hasta los Incoterms, o sea, los términos internacionales del comercio, ¿no? Y Claro, tienes que separar todos los documentos porque no creas que si tú pasas por el semáforo verde de la aduana, ya se olvidan de ti, ¿no? Le digo, aquí, por ejemplo, en México, el SAT te puede ir a visitar, ¿no? Para checar tus inventarios, ¿no? ¿Sí? Y si yo no los tengo controlados, ¿sí? Van a decir, entonces todo lo que está aquí es de exportación y te empiezan a cargar, a cargar, a cargar. Entonces, por eso es importante llevar un control, pero así, férreo, claro, claro. muy conciso, ¿verdad? Sí, Claro, así es. Es por eso que el departamento de importación debe estar manejado por una persona técnica que conozca el tema bien de los costos. Pero claro. a veces, un ejemplo, por el hecho mismo de no conocer las NIF, lo que ocurrió en una empresa XYZ, ejemplo, sumó a los costos del producto. Entonces, No, hubo la revisión, saltó esa multa y se hizo la recomendación de que eso no debe ser parte de los costos. Pero ya claro. eso ya poco a poco, después en algún momento esperemos abordarlo. Entonces, muy bien, ya entendí que son costos los inventarios. Ahora, ¿qué son los costos de adquisición? Entonces, otra vez, ahí voy leyendo. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra. Ajá, precio de compra. Muy bien. Los aranceles de importación. Bien. Ujú. Otros impuestos
que no sean recuperables posteriormente de la autoridad fiscal. Ejemplo, el IVA, ¿sí? Ejemplo, el IVA. El IVA lo voy a poder recuperar o no lo voy a poder recuperar como un crédito tributario. Transporte, transporte. Muy bien, transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. Muy bien, ya voy entendiendo eso. ¿Ya? Ok, hasta ahí. Entonces, hasta ahí he entendido que el costo de adquisición es el precio de compra, los aranceles de importación, otros impuestos no recuperables, el transporte, tengo que tomar en consideración los descuentos, otros costos directamente atribuibles, de ser el caso. Muy bien. Entonces, con estos primeros párrafos, ahora sí, yo ya puedo registrar mi operación. Claro, claro, no significa que por cada operación vas a tener que leer las normas. No, pero ya lo entiendes. Ahora sí, ya sabes por qué va a inventario, su contrapartida a proveedores, ya entiendes lo que estás haciendo técnicamente. Entonces, al entender eso técnicamente, es que en el estado de situación financiera, al momento de analizarlo, lo puedes ver todo. Lo analizas todo, lo entiendes todo. Un ejemplo de lo que yo les estoy diciendo en este análisis elementario. Yo ya le dije sobre el deterioro, ¿no? Dependiendo de la entidad. Otro ejemplo, una farmacia. Una farmacia. Yo le pregunto a esa empresa que tiene las actividades de farmacéuticas y le pregunto al contador, oiga, ¿cuál es la fórmula de costo que está aplicando en sus inventarios? Y de seguro te prometo que me dice promedio ponderado. Me dice promedio ponderado. ¿Y está bien o está mal? Y la respuesta es que está mal. ¿Y por qué está mal aplicar promedio ponderado en ciertos artículos de la farmacia? ¿Ya? Porque el promedio ponderado son productos para alta rotación, y no sirve para ser aplicado en ciertos artículos farmacéuticos, en una gran mayoría. Ejemplo, si voy a una empresa electrodoméstica, oye, ¿qué método aplicas en tus inventarios? Promedio ponderado. Y está mal, porque deberías aplicar otro método. ¿Cuál sería ese método? Método FIFO. Oye, no, pero Víctor, ¿y por qué no podemos aplicar promedio ponderado? Porque está mal. Esa técnica, esa fórmula no es viable. Un ejemplo con el tema de los inventarios de los electrodomésticos. No refleja, no te ayuda a controlar tu inventario para saber qué está próximo a caducar, no te ayuda. Te esconde, te esconde esos productos que están próximos a caducar. En cambio, el método FIFO, todo lo contrario, te los transparenta y te muestra una valoración de costo mucho más real de la que tal vez estés utilizando con el método promedio ponderado. Con esto no te digo que el promedio ponderado no deba ser utilizado. No, el promedio ponderado debe ser utilizado cuando deba ser utilizado. En este caso, ¿cuándo? Un ejemplo, en los comisariatos. ¿Y por qué? Porque hay productos de muy alta rotación, pero en el mismo comisariato tal vez sea necesario aplicar dos fórmulas de costo, que pueda ser el promedio ponderado y el método FIFO.
recuerde algo, usted no solamente puede aplicar en la empresa el promedio ponderado, sino que también puede aplicar tal vez, si es necesario, el método FIFO u otro sistema que ayude a obtener información mucho más fiable para la presentación de su estado financiero. Entonces, cuando yo hago el análisis, también un ejemplo, otra de las cosas que observo es el tema de la fórmula de costo. ¿Qué método están utilizando? Y ahí me doy cuenta si está bien o no. Y me doy cuenta que incluso están pagando más impuestos del que deberían pagar. Entonces tenemos el deterioro, la fórmula, un ejemplo, están bien perchados. ¿Quién maneja, quién maneja la bodega? Entonces, este es un departamento, el departamento de bodega. ¿Y quién maneja este departamento? Juan. Juan tiene manual de funciones. Juan tiene un manual de control interno que me permita obtener una certeza fiable de que estas operaciones están bien presentadas, que sean relevantes para poder tomar decisiones. Y si no tiene manual de control interno, no tiene manual de funciones, no tiene manual de política contable, tiene el CARDEX equivocado, no está registrando deterioro, yo ya sé que toda esa información está mal. ¿Y eso qué implica que esté mal? Implica dinero. Todo eso implica dinero. Todo eso implica muchas veces pagar una gran cantidad de impuestos que tal vez no deberían ser pagados. Cuidado, no estamos hablando de evasión ni nada, ni elusión. Cuidado, esto es un tema financiero y real. ¿Cuál es ese tema? Inventarios deteriorados. ¿Cuál es ese tema? Un mal eh, control de ese inventario a través de fórmulas equivocadas para, a su vez, preparar y presentar los estados financieros. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Hemos hecho una transacción. Miren este tema interesante. Hemos hecho una gran transacción, que es la del inventario, pero ya entendimos algo. Ya entendimos que nos registramos por entender, por registrar, y que esto debemos observar cuáles son los costos o qué no es parte de ese costo. Hemos aprendido también que, un ejemplo, en la fórmula de costo no todo es promedio ponderado y debemos hacernos las preguntas correctas para saber si ese inventario se está llevando correctamente o no. Bien, vamos a dejar de compartir. Vamos a leer las preguntas acá en el chat. Nos dice José León, caso que te envíe en el transcurso del día. Susana Neira, buenas noches, estimado Víctor, y a todos los compañeros. Rosario Reyes, buenas noches, Rosario desde Bogotá. Rosario, buenas noches, bienvenida, gracias por participar. César Ledema, buenas noches con todos. Y Lorena Castro Corrales, buenas noches, buenas noches. Bien, colegas, de este tema interesante que hemos conversado, hemos hablado, que ha participado el doctor Carlos Enrique, ¿qué preguntas ustedes tendrían? ¿Qué acotaciones, qué alcances podrían compartir? Y recuerden lo que yo les digo, no importa que se equivoquen. Yo a veces me equivoco, como el programa número 1, que se me pasó por ahí un borró cassette, me puse en modo avión y en una parte hablé tonterías. A todos nos pasa. ¿Quién tiene algo que quiera compartir esta noche? ¿Tienen algo? ¿Ah? Un saludito, aunque sea. No, no se esfuercen. No se esfuercen. Que no alcen la mano, ¿no? Todos, ¿no? Sí, que no se la mano toda. A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿qué dice Mauricio ya? ¿Qué dice Mauricio? El mar. A Rosario, ¿qué dice? ver, Mauricio, habla, Mauricio. Ya, pues digan algo, pues chicos. Todo quedó claro. Rubén, nuestro amigo Rubén. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches, gracias por participar. Apreciado amigo Víctor nos dice buenas noches, siempre atento al apoyo de la profesión. Saludos a todos. Bien, colegas, si no hay nada más que comentar, doctor, algo que Sí, comentar para cerrar la noche. ok, mira, en realidad creo que se está cumpliendo con la misión de transmitir los conocimientos. Y te felicito, Víctor, porque
porque lo estás logrando, ¿no? ¿Sí? Porque en la profesión existen muchas personas que definitivamente todo lo hacen mal, ¿no? No soy negativo, pero lo hacen mal, ¿no? Y doy un ejemplo. Hay varios contadores que dicen, oye, dueño, ¿cuánto quieres tener de utilidad en bruto, ¿no? ¿Sí? No digo bruto porque se oye feo, lo repito, ¿no? Tiene utilidad en bruto, ¿no? ¿Sí? Y le dice el dueño, quiero ganar el 50% de utilidad en bruto. Y simplemente le aplican el porcentaje a las ventas y ya. Pero yo me pregunto, cuando haga el inventario final, o sea, el inventario físico, ¿dónde van a llevar todas esas diferencias, no? ¿Sí? Entonces, ahí es donde algunos contadores hacen que se pierda la confianza en el contador, ¿no? Y entonces el contador se vuelve solo un pagador de impuestos, que es correcto porque, bueno, pues, también tenemos que estar atentos al contexto de los impuestos, que yo no le llamo impuestos, sino son contribuciones, ¿no? Pero, pues, aunque sea así, deben estar muy pendientes de todo, ¿no? Para llevar bien y decir, mira, yo lo que te ofrezco vale mucho, ¿no? Yo soy un contador que te va a dar a ti eh, un estado de situación financiera, un estado de resultados, un estado de cambios, bueno, todos los estados que ustedes piensen. Y con eso tú vas a crecer y vas a ser mejor, para que así no tengas que ir a preguntarle al amigo del café, ¿no? Y con eso yo sé que vamos a salir adelante, ¿no? Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos van a poner simplemente como pagador de impuestos y nos van a pagar lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, aquí tenemos una oportunidad, señores, ¿no? Aprendan de Víctor, ¿eh? Aprendan de Víctor, porque Víctor es un experto también, ¿no? ¿Sí? Entonces, Víctor es realmente, pues, te felicito por esa labor tan bonita para que ayudemos a la profesión, ¿no? Sí. Gracias, Carlos. A ver, antes que nada, una corrección. No soy experto. Una corrección, no soy experto, pero yo sé que el doctor trató de simplemente sé algo más de lo que otros no saben. Eso es todo. Simplemente sé algo más. Pero cuando yo le digo, doctor, a los alumnos, ¿quién es el más ignorante en esta clase? Ellos dicen, nosotros. Y yo digo, no, no. Ustedes no Sí, son los más ignorantes. El más ignorante de esta clase soy yo. es correcto. ¿Por qué? Porque yo sí sé todo lo que hay que aprender y que realmente estoy pensando cómo aprenderlo, pero ustedes todavía no saben todo lo que hay que aprender. Y que Bueno, realmente en esta profesión que es tan interesante, la contaduría pública, y que a veces, un ejemplo, no sabemos la importancia y la relevancia de esta profesión porque a veces caemos en el letargo. Y cuando caemos en ese letargo, es que no podemos ver y visualizar todo lo que es esta profesión técnica y cómo podemos sacarle el jugo monetariamente, ¿sí? Igual que el médico, en la medida que el médico es un médico que no va más allá, simplemente tal vez se dedique a recetar o a poner inyecciones. Pero el momento en que el médico coge el bisturí para hacer una operación, comienza ya a cambiar su paradigma, a operar, a entender cómo funciona realmente el cuerpo humano. Y mira que el médico no puede abarcarlo todo, por eso es que hay los especialistas. Igualmente en esta profesión, nosotros no podemos abarcarlo todo y algunos de nosotros se vuelven especialistas
en ciertas áreas. Nuestra colega Es, Ketty, así, e- es correcto, Víctor, ¿eh? No podemos abarcar todo, pero además nunca acabamos de aprender, ¿eh? correcto. Nuestra colega Ketty nos dice buenas noches. ¿Es aplicable los dos métodos en los costos de inventarios en relación de promedio y FIFO? Ambos me permite la norma, sí, Ketty, efectivamente. Tú puedes aplicar un método, dos métodos o tal vez tres métodos. Va a depender de qué, Ketty, de la actividad de tu empresa, de los productos que manejes. Entonces ahí nuevamente viene la importancia de hacer un levantamiento de información y preparar los manuales de políticas contables. Porque caso contrario, aplicarías método promedio ponderado que equivocadamente te distorsiona la información de los estados financieros. Conclusión, ¿puedes aplicar uno o dos o tres métodos? La respuesta es sí. ¿Dónde está la respuesta técnica? Lee la NIC número 2. Él te va a guiar, ahí te va a dar esa guía. Belén Ledesma, buenas noches, muchas gracias por las clases impartidas. ¿Es posible tener el material de apoyo y así poder seguir leyendo entre semanas? Muy bien. No, los voy a forzar. Ustedes tienen que forzarse a preparar la información, a investigar. Y la próxima clase, vamos a comenzar de cero. Vamos a comenzar de cero para que así ustedes vayan elaborando la información. A veces, un ejemplo, y esto es una realidad, nos dan una serie de láminas cuando vamos a un seminario. ¿Y qué hacemos? Vamos a la casa, ¿sabe qué hacemos con las carpetas o la información? La guardamos en el computador o la guardamos en los archivos. ¿Cuándo la vemos? Nunca. Y nos llenamos de una cantidad de basura. ¿Y por qué es basura? Porque cuando no la lees, cuando no la utilizas, se convierte en eso, en basura, en cosas inservibles. Pero, pero en la próxima clase vamos a comenzar de cero haciendo ejercicios. Ok, Ketty nos dice, listo, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, colegas, por haberse conectado a esta charla y haber tenido la paciencia. Nos vemos el próximo lunes. Bye bye, que tengan excelente noche. Muy bien, gracias, Víctor. Seguimos en contacto, ¿eh? Seguimos en contacto. Muchas Bye bye. gracias. Una buena Ok, noche. buenas Gracias noches. en la jugada. Mi Una buena estimado, noche, gracias. buenas noches, o que participen en esta clase. Chao, chao.